Buenas tardes. En la fecha 5 de diciembre del año 2023 nos encontramos en esta plataforma virtual para continuar con la audiencia en el expediente 33-2020-22 en los seguidos contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien se le sigue proceso penal por el delito de cohecho en agravio del Estado. Bien. Pedimos a las partes se puedan acreditar. Por el Ministerio Público, adelante. Buenas tardes, señorita magistrada y todos los presentes en la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, tercer despacho, equipo especial. Con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, ex Miro Quesada, séptimo piso, y para efectos pertinentes de la notificación, casilla electrónica 48884. Gracias. Por la Procuraduría, adelante, puede Sí, buenas presentarse. tardes. Carlos Fernández Muñoz, Procurador Público Adjunto, y los demás letrados se van a acreditar a continuación. Buenas tardes, señorita jueza. El abogado Luis Rodolfo Ardales Siguas, con registro CAL 75181, y los demás actuados en el presente proceso. Gracias. Buenas tardes, doctora. Karen Elés Puru Stavridis, identificada con registro CAL 31465 como abogada de interconsulta. Buenas tardes, Iván Solís Turkowski, registro ICAL 3739. Defensa del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, señora magistrada. Mi nombre es Fernando Uga Segarra, con CAL 30700, doctora. Y luego de la acreditación de todos, por favor, quisiera pedirle por favor, luego de que se acrediten todos. Gracias, doctora. A ver, no le entendí, señor abogado. Luego. Sí, doctora, sí, ¿ahora se me escucha mejor? Sí. Sí, doctora. Doctora, el día de hoy estoy esperando que se acrediten todos porque, por favor, ha sucedido un tema de emergencia familiar. Mi esposa está actualmente en la clínica y yo me encuentro solo acá. Entonces quería asistirla, quería apoyarla. Por eso está esperando pedirle, por favor, más o menos en qué tiempo iba a durar la presente diligencia para poder asistirla, porque soy la única persona que está en atención a ella. No es la primera vez que me sucede este tipo de cosas, así es que lo quería hacer luego que se acrediten todos los abogados, doctora. Muchas gracias. Pero va a continuar usted, porque vamos a dar lectura hoy día a la resolución y simplemente tomará pues esto. Sí, doctora, media por hora. eso que quería, no hay problema, doctora. Yo me quedo hasta que culmine la lectura. Incluso puedo continuar con el celular, no hay ningún problema, doctora. Gracias. Defensa de Obrainsa. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes con los presentes. Tengo un problema con mi cámara. Le saludo el abogado José Valderrama Carpio, defensa de obras de ingeniería como tercero civil en la presente causa, ratificando los datos de audiencias previas. Muchas gracias. Voy a tratar de corregir ese desperfecto. Defensa de Astaldi. Buenas tardes, señor magistrado y presentes. Habla la abogada Aranzazuca Hat Zapata con CAL número 93513. Bien, defensa de IXA. Doctora, muy buenas tardes con los presentes. Sí, por la empresa IXA, abogado Pedro Espadín Mentosía, con registro CAL 30135 y demás datos ya confirmados. Defensa de INCONT. Por INCONT, contratistas. ¿Escrito para dar cuenta? Señorita magistrada, no hay escritos para dar cuenta, doctora. Bien, continuando, entonces vamos a proceder a dar lectura a la resolución respecto a lo que es observaciones formales que han sido planteadas tanto por la defensa técnica del acusado, también como por la Procuraduría Pública. Bien, resolución número 19, Lima, diciembre de 2023.
Autos y vistos, puestos los autos a despacho, considerando asunto resolver las observaciones formales planteadas por el abogado defensor del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo contra el requerimiento de acusación fiscal y también respecto a la observación formal planteada por la Procuraduría Pública ad hoc. Asimismo, considerando la absolución realizada por el representante del Ministerio Público en audiencia. Posición de los sujetos procesales. 2.1. El abogado defensor del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha realizado las siguientes observaciones formales a la acusación. 2.11. Señala como primera observación que el Ministerio Público en el primer hecho en relación al aspecto fáctico, las circunstancias posteriores desde el punto 63 al 77, son hechos que se han dado en el contexto de la investigación que no tienen relación con los hechos contenidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Considera que no se debe incluir estos hechos. 2.12. Se tiene como segunda observación que en la página 88 del requerimiento acusatorio se imputa a su patrocinado el delito de cohecho pasivo propio previsto en el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal en la modalidad de solicitar directamente. La norma que corresponde aplicarse es la que no contiene días multas, es decir, la ley 28.355, considerando el tiempo de los hechos que fue fechas 4 y 5 de noviembre del año 2013. Toda vez que la ley posterior, la 30.111, contiene pena de multa, días multa, la que se habría aplicado incorrectamente a su parecer. 2.13 señala como tercera observación que el Ministerio Público en el segundo hecho en relación al aspecto fáctico en las circunstancias precedentes en el punto 7.13 sobre hechos de fecha 28 de agosto de 2013 y luego en las páginas 127 al 128 se ha colocado como hechos concomitantes, los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, que se presenten incoherencias que no existiría un orden secuencial. 2.14. Se tiene como cuarta observación planteada por la defensa técnica en el segundo hecho que el Ministerio Público habría aplicado la ley anterior, esto es la 28.355, que corresponde a la aplicación de la ley penal en el tiempo, ley que no prevé la pena de días multas. Que sin embargo, al determinar la pena, habría aplicado la ley posterior, es decir, la ley 30.111, publicada el 26 de noviembre del año 2013, que contiene la pena de días multa, que no se habría respetado el tiempo de comisión de los hechos. 2.15 señala la defensa técnica como quinta observación que en cuanto al pago del monto de la reparación civil, no se habría considerado los terceros civiles responsables, es decir, a Obrainsa, Astaldi, IXA e INCOT, que solo se habría considerado el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. 2.16. Observa también la defensa técnica en cuanto a que el actor civil, representado por la Procuraduría Pública ad hoc, pretendería el pago de la reparación civil cuando por el delito de colusión su patrocinado no ha sido objeto de acusación. Concluyendo la defensa técnica que se debe devolver el requerimiento acusatorio a fin de que el Ministerio Público proceda a levantar las observaciones planteadas. 2.2. Asimismo, se tiene que la Procuraduría Pública ad hoc ha realizado la siguiente observación formal a la acusación. 2.21 señala como observación que el Ministerio Público debe considerar en el hecho 1 sobre Lomas de Hilo como imputación alternativa en la modalidad de aceptar donativo, beneficios o ventajas, recepción prevista en la segunda parte del primer párrafo del artículo 393 de cohecho pasivo propio por los pagos ilícitos recibidos por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en el entendido que el acusado en diciembre de 2013 habría recibido ventaja o beneficios, como es el traslado en la avioneta, servicios que ascendían al monto de 35.000 soles, tratándose de una nueva resolución criminal y tratándose de delito continuado. Absolución del Ministerio Público. Representante del Ministerio Público ha absuelto las observaciones realizadas por el abogado defensor del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, señalando, entre otros, lo siguiente. 3.11. Señala que no son relevantes las observaciones planteadas por la defensa técnica, que las observaciones deben referirse a hechos y personas. 3.1.2. En cuanto al objeto de la investigación y circunstancias del acto de investigación, la defensa señala que no habría habría incoherencias en la acusación, pero que no los hay. En cuanto a que se repiten hechos antecedentes en hechos presentes y posteriores, estos se han referido para señalarlos como base de las posteriores circunstancias.
que se dice que hay hechos, circunstancias posteriores que no se encuentran en la disposición, pero que los hechos posteriores no aparecen en la disposición de investigación, porque no fue objeto de investigación, que está referido a la cabeza del proceso, que en este caso viene a ser la coima que habría recibido el acusado, que se obtuvo declaraciones, que hubo un interés del señor Vizcarra, como el saber si lo habían delatado, si no se tendría que hacer disposición por cada hecho. Así se afectaría la progresividad de la investigación y que a su parecer no existe contradicción alguna. 3.13 también ha señalado en cuanto al hecho 1 que se ha precisado las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que se realiza un desarrollo, el desenlace, no quiere decir que se repite y que tampoco trae confusión, que existe coherencia y secuencia en la narración de los hechos. 3.14 también ha señalado el fiscal que en cuanto al hecho 1 se aplicó una norma que no estaba vigente al momento de del ilícito, pero que la ley 28.353 es aplicable a la misma, que contiene la pena de multa considerando la fecha de los hechos del 5 al 6 de noviembre del año 2003. El abogado, sin embargo, habría omitido que ese hecho no quedó allí, que hubo actividades delictivas continuadas en fecha 12 de diciembre del año 2013, cuando estaba vigente la ley 30.111. Esto es cuando el acusado hace el pedido indebido a Elar Tejeda para que alquile una avioneta y le dice que será a cuenta de lo pactado. Es por ello que se aplicó la norma vigente al último acto delictivo. 3.15. También el Ministerio Público absuelve en cuanto al hecho 2 sobre antecedentes, que se siguió la misma línea que en el hecho 1, que no hay incoherencia alguna a su parecer. 316, en cuanto a que se aplicó una norma que no correspondía en el hecho 2, señala en cuanto al artículo 393, tercer párrafo, que estaba vigente la ley 30.111 cuando los hechos se dieron el 28 y 29 en la reunión de CADE, cuando estaba vigente dicha ley que tenía 10 multa, que solo hubo una omisión de su despacho fiscal. Esto es que no se habría consignado dicho extremo, pero que luego en otro extremo del requerimiento acusatorio se precisó y se aplicó la multa, y que además esto fue oralizado en audiencia. 317, en relación a la incorporación de la reparación civil para los terceros civiles responsables. El Ministerio Público no hace el requerimiento de la reparación civil, que ello le compete al Procurador Público. Sobre los terceros civiles, que no se habría mencionado en el requerimiento acusatorio. Precisa el Ministerio Público porque fueron incorporados posteriormente, que no existe omisión deliberada de su ministerio. También dejó constancia el Ministerio Público en audiencia que no se habría cuestionado la imputación concreta contra el acusado. .2. El representante del Ministerio Público también ha absuelto las observaciones realizadas por la Procuraduría, señalando, entre otros, lo siguiente. Señala que no se opone al pedido de la Procuraduría Pública, que el artículo 349 del Código Procesal Penal señala que la proposición de la Procuraduría no contraviene en modo alguno la pretensión del Ministerio Público. La Procuraduría pretende se incorpore un delito alternativo sobre el hecho 1, en el entendido que se materializó la solicitud del dinero que pidió el acusado Vizcarra Cornejo, de la suma de 400.000 soles en enero de 2014 y de la suma de 600.000 soles en diciembre de 2014. Asimismo, se ha dejado constancia en la resolución sobre las réplicas y demás intervenciones que hicieron las partes, las cuales vamos a pasar, y vamos al análisis del caso en concreto. Previo a ello, vamos a señalar el fundamento quinto sobre fundamentos normativos y jurisprudenciales. 5.1. Artículo 349 del Código Procesal Penal prevé que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes posteriores, en caso de contener varios hechos independientes de la separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran en el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicita, el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, tercero civil, que garantizan su pago, y la persona a quien corresponde percibir los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, que presentará la lista de testigos y peritos con indicación del nombre, domicilio, de los puntos sobre los que habrá de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. 5.2. El acuerdo plenario número 6/2009
señala que el juez penal tiene el control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento de quien resulte emplazado por el fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que corresponde al juez evaluar si la promoción de la acción penal se amolda a los requisitos que establece la ley procesal penal. 5.3. La jurisprudencia también ha señalado que la imputación es la afirmación clara, precisa, circunstanciada de un hecho concreto con lenguaje descriptivo referido al pasado que permita afirmar o negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados amplíen, excluyan o aminoren la significación penal. Asimismo, el acuerdo plenario 2-2012, fundamento 1, señala que el incumplimiento notorio ostensible por el fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales es exclusiva y limitadamente correctora, por lo que corresponde disponer la subsanación de la imputación. 5.4. Es así que en etapa de control formal se busca que se enmienden los efectos de forma cuando se incumplen las formalidades previstas en el artículo 349 del Código Procesal Penal, como es errores en los nombres de los sujetos procesales, omisiones como que faltaría consignar domicilio de los acusados, entre otros datos exigidos en la norma procesal penal, cuando no se consigna la utilidad de pertinencia en las pruebas, cuando se hace alusión a hechos y personas distintas a los que fueron objeto de disposición de investigación preparatoria, cuando no hay imputación necesaria porque es genérica, sin especificar cuál ha sido el rol del acusado o su intervención en el desarrollo de la conducta delictiva, entre otros. 6. Análisis de caso en concreto. 6.1. Con relación a las observaciones realizadas por el abogado defensor del acusado Martín Alberto Vizcarra. 6.11. En cuanto a la primera observación planteada por la defensa técnica del acusado, específicamente sobre las circunstancias posteriores que corren de hoja 63 al 77 del requerimiento acusatorio. Si bien es cierto, el Ministerio Público en audiencia ha referido que existe una conexión lógica entre los hechos precedentes concomitantes que circunscriben los hechos posteriores, que habría precisado las consecuencias del ilícito y que habría señalado cómo vincularían al acusado con el delito los elementos de convicción presentados por el fiscal del caso. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 349.b del Código Procesal Penal, una de las obligaciones que tiene el representante del Ministerio Público es que la imputación debe ser clara y precisa. De la revisión de requerimientos acusatorios se tiene de hojas 63 al 77 en circunstancias posteriores, que se anota como sumilla sobre el interés de Martín Vizcarra Cornejo de conocer las delaciones efectuadas por colaboradores eficaces en su contra en investigaciones seguidas contra el Club de la Construcción o referido a entregas de dinero efectuadas a su favor. Cuando era presidente regional de Moquegua por funcionarios de la empresa Obrainsa e IXA, en el relato de circunstancias posteriores no se verifica una narración de hechos precisa, específica, comprensible respecto al hecho 1. Se han insertado extractos de los reportes de conversaciones, de WhatsApp, de declaraciones de colaboradores, entre otros, lo cual limitaría el ejercicio del derecho de defensa. Puede impedir el diseño de la estrategia defensiva, debido a que no existe una imputación clara en este extremo, comprensible. Por tanto, se estima la observación planteada en este extremo. 6.12. Sobre la segunda observación, que en la página 88 del requerimiento acusatorio se imputa a su patrocinador el delito o cohecho pasivo propio previsto en el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal en la modalidad de solicitar directamente. La norma que corresponde aplicarse es la que no contiene días multas, es decir, la ley 28.355, considerando el tiempo de los hechos. Al respecto, este despacho toma en cuenta los alcances del artículo 6 del Código Penal, que establece que la ley penal aplicable a la vigente al momento de la comisión del hecho punible. En atención a ella, el Ministerio Público en audiencia ha precisado como antecedentes que los hechos imputados contra el acusado datan del 4 y 5 de noviembre del año 2013, que se trataría de un ilícito penal continuado, considerando que en fecha 12 de diciembre del año 2013 continuó la actividad delictiva cuando el acusado Vizcarra Cornejo solicitó al Arquejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, el alquiler de una avioneta para trasladar personas invitadas por el acusado de Lima a Moquegua y viceversa, indicando que el costo de servicio sería a cuenta de lo pactado, pedido que habría sido aceptado por el citado gerente, cuyo costo fue el monto de 35.000 soles facturado por la empresa APSA. En tal sentido, estando que la información del cese de la actividad criminal se habría suscitado en fecha 12 de diciembre de 2013, es así que para este despacho resultaría aplicar el figura del delito continuado sustentado por el representante del Ministerio Público, en razón que los hechos ilícitos iniciales tiene como punto de partida los primeros días del citado año y que esas actividades delictivas han continuado hasta la primera quincena del mes de diciembre de 2013. Por tanto, resulta aplicable los alcances del tipo penal vigente bajo la ley 30.111 propuesto por el Ministerio Público, por lo que se desestima la observación formal en este extremo.
6.13, a la tercera observación, Ministerio Público en segundo hecho, en relación al aspecto fáctico en las circunstancias precedentes en el punto 713 sobre los hechos de fecha 28 de agosto de 2013, que luego en la página 127 y 128 habría colocado como hechos concomitantes, y que los hechos precedentes, concomitantes y posteriores expuestos presentan incoherencias y que no existiría un orden secuencial. De lo analizado en la audiencia de control, la defensa técnica del acusado cuestiona que no existiría una secuencia coherente, lógica y cronológica de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. En este punto de la verificación del requerimiento acusatorio y de lo realizado por representantes del Ministerio Público en audiencia, se debe cumplirse con la atribución de cargos que se subsuman al tipo penal propuesto, razón que es un requisito esencial para que el acusado pueda defenderse adecuadamente, debido a que el hecho 1 y en el hecho 2, en cuanto a las circunstancias presentes concomitantes y posteriores, se han insertado extractos de reportes de conversaciones de WhatsApp, declaraciones, entre otros, lo cual limitaría el ejercicio del derecho de defensa que le asiste al acusado. Es decir, se requiere una imputación objetiva, clara y circunstanciada. Por tanto, se estima la observación planteada en este extremo. 6.1.4. Sobre la cuarta observación, el segundo hecho, el Ministerio Público habría aplicado la ley anterior, esto es la 28.355, que corresponde a la aplicación de la ley penal en el tiempo, ley que no prevé la pena de días multa. Sin embargo, al determinar la pena, habría aplicado la ley posterior, es decir, la 30.111, y que contiene la pena de días multa y que no se habría respetado el tiempo de comisión de los hechos. En este extremo se tiene que el Ministerio Público en audiencia precisado que el tipo penal propuesto en el presente caso es el segundo párrafo del 393 del Código Penal, vigente al momento de los hechos con la ley 30.111, que contiene como pena la inhabilitación y días multa. Que si bien es cierto, la defensa técnica del acusado cuestiona que el fiscal habría invocado una norma distinta sin pena accesoria de días multa, incidencia que el fiscal en audiencia lo ha aclarado, señalando que por un error de tipeo en la página 258 no se habría tomado en cuenta la pena de días multa, pero que sin embargo a folios 304 se verifica, 304 del requerimiento acusatorio se verifica que sí se ha considerado en cuanto a lo que es la pena privativa de libertad, inhabilitación, así como días multa. Los mismos que además habrían sido realizados también en el acto de audiencia. En atención a ello, este despacho considera aclarado esta incidencia, más aún que el artículo 352.2 Código Procesal Penal permite que el fiscal oralmente pueda aclarar, integrar, modificar y subsanar. Por tanto, se desestima la observación planteada en este extremo. 6.15. Respecto a la quinta observación, en cuanto al pago del monto de la reparación civil, que no se habría considerado a los terceros civiles responsables, esto es a las empresas Sobrainsa, Stalixa e Incot, que solo se habría considerado al señor Vizcarra Cornejo. En este punto, lo señalado por la defensa técnica del acusado no tiene razón de ser por cuanto en el presente proceso la Procuraduría Pública ad hoc se ha constituido un actor civil, como se verifica de actuados mediante resolución 02 del 25 de mayo del año 2021, por lo que el actor civil sería la parte legitimada para solicitar los extremos de la pretensión civil, siendo que no le corresponde instar a dicho sujeto procesal dicha pretensión al haber cesado su legitimidad conforme lo prevé el artículo 11 del Código Procesal Penal. Por tanto, se desestima la observación planteada por la defensa técnica en esos extremos. 6.16. En cuanto a la sexta observación planteada por la defensa técnica, en cuanto a que el actor civil representado por la Procuraduría Pública ad hoc pretende el pago de la reparación civil cuando por el delito de colusión no ha sido objeto de acusación su patrocinado. En este extremo se debe tener en cuenta que el proceso penal contiene dos pretensiones, siendo una de ellas la pretensión penal y otra la pretensión civil, siendo estas autónomas e independientes. Es así que conforme lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, en caso se presente sobreseimiento o absolución, dicha circunstancia no obstaculiza que se continúe con la pretensión resarcitoria y que deberá definirse con la sentencia. Por tanto, se desestima la observación planteada en estos extremos. 6.2. Con relación a la observación realizada por la Procuraduría Pública, esta judicatura señala lo siguiente. 6.2.1. A la primera y única observación, para que el Ministerio Público considere en el hecho 1 sobre Lomas de Hilo
imputación alternativa. Esto es la modalidad de aceptar donativo, beneficio, ventaja, recepción prevista en la segunda parte del primer párrafo del artículo 393 del Cohecho Pasivo Propio del Código Penal por los pagos ilícitos recibidos por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En este punto, la Procuraduría Pública solicita que se considere alternativamente la tipificación principal que postula el Ministerio Público. Esto es el delito de cohecho pasivo propio previsto en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal. Al respecto, se tiene que el artículo 349.3 del Código Procesal Penal expresamente señala: en la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativo subsidiariamente las circunstancias del hecho que permita calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto. Es así que la citada norma es clara en precisar que quien está facultado para proponer un tipo penal subsidiario o alternativo es el fiscal del caso. Fiscal del caso. Es la parte legitimada en cuanto a la pretensión penal. Máxime si se tiene en consideración que pese a la propuesta efectuada por la Procuraduría representante del Ministerio Público no ha hecho ninguna modificación respecto a la solicitud alternativa propuesta por la Procuraduría Pública. Por tanto, esta judicatura desestima la observación planteada en estos extremos. Al argumento de la Procuraduría que existiría jurisprudencia que en casos similares se habrían aceptado la tipificación alternativa propuesta por la Procuraduría, en el presente caso, la suscrita está ejerciendo control de legalidad en el presente proceso respecto a los presupuestos que exige el artículo 349 del Código Procesal Penal. Y dentro de la misma, se tiene que el procurador público no habría requerido adecuadamente su solicitud, tampoco ha deslindado en base a qué fundamento es que se apartaría del artículo 49.3 del Código Procesal Penal, entendiéndose del artículo 349.3 del Código Procesal Penal, entendiéndose que la facultad para proponer una tipificación alternativa es exclusiva del Ministerio Público. De otro lado, respecto a lo alegado por la Procuraduría de que el despacho judicial de oficio podría efectuar las precisiones en torno a la solicitud alternativa, dicha pretensión debe ser desestimada en tanto que el sistema acusatorio que nos rige ha delimitado atribuciones a cada uno de los operadores jurídicos, impidiendo al órgano jurisdiccional suplir a los sujetos procesales. Por ende, no podría efectuarse una calificación alternativa cuando el que formula actos postulatorios no es el Poder Judicial, sino el Ministerio Público. Por tanto, esta judicatura desestima la observación planteada en estos extremos. 6.3. Asimismo, esta judicatura de oficio va a realizar las siguientes observaciones formales, de carácter formal. Primero, que el Ministerio Público deberá cumplir con precisar lo dispuesto en el artículo 349.1a sobre los datos que sirven para identificar correctamente al acusado, toda vez que no se han señalado los nombres de los padres del acusado, nombres de su cónyuge e hijos. No se ha precisado si se encuentra encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros ilícitos, debiendo además proporcionar información al respecto. Tampoco se ha indicado si tiene bienes a su nombre. Segundo, deberá cumplir con señalar la descripción de hechos atribuidos en cuanto a circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de manera clara, precisa y contextualizada, presupuesto necesario para que el acusado pueda ejercer su derecho de defensa. Tercero, deberá cumplir con subsanar fundadamente cómo es que los elementos de convicción relacionan al acusado con el delito que se le atribuye, toda vez que el Ministerio Público solo se ha limitado a enumerarlos. 4. Deberá cumplir con señalar expresamente el artículo de la ley penal que estuvo vigente al momento de los hechos, debiendo fundamentar las circunstancias del delito continuado al cual se ha referido en audiencia del día 28 de noviembre del año 2023. Respecto del hecho 1, toda vez que en la tipificación punto 10.1 de requerimiento no se habría precisado. 5. Deberá cumplir con señalar de manera concreta el aporte probatorio de cada medio probatorio en observancia de lo dispuesto en el acuerdo plenario 3-2023, CIJ 112. Decisión. Por todo lo antes expuesto, la señora juez de Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria resuelve, primero, declarar fundada en parte las observaciones formales realizadas por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo respecto a la primera y tercera observación. Esto es punto 2.11 y 2.13.
Segundo, se declara infundadas las observaciones efectuadas por la defensa del acusado Martín Alberto Vizcarra, teniéndose por aclarado el requerimiento acusatorio realizado por la defensa de Martín Alberto Vizcarra respecto a la segunda, cuarta, quinta y sexta observación. Esto es punto 2.12, 2.14, 2.15, 2.16. Asimismo, se tiene por desestimada la observación planteada por la Procuraduría Pública ad hoc. En consecuencia, devuélvase la acusación fiscal para que en el término de 10 días el representante del Ministerio Público cumpla con absolver el traslado y subsane las observaciones advertidas por esta judicatura, conforme lo dispone el artículo 352.2 del Código Procesal Penal, debiendo considerar los aspectos alegados por la defensa técnica del acusado. Bajo procedimiento de comunicarse a la Autoridad Nacional de Control en caso no se dé cumplimiento a lo ordenado en el plazo antes señalado. Asimismo, se precisa que se otorga el plazo de los 10 días, atendiendo que se trata de un caso complejo que presenta 2 hechos y existe pluralidad de elementos de convicción que deben ser asociados a cada uno de los hechos atribuidos al acusado, por lo que corresponde otorgar un plazo distinto a lo dispuesto por nuestra norma procesal penal para el cabal cumplimiento en cuanto a la subsanación. Asimismo, señálese fecha para continuar audiencia el día 19 de diciembre próximo a horas 10 de la mañana, para lo cual se utilizará el mismo link de acceso, siendo obligatoria la concurrencia del abogado, la concurrencia de las partes. Subsisten los mismos apercibimientos señalados en resolución anterior. Sin perjuicio de ello, también ofíciese a la coordinadora de la defensa pública para efectos de que sirva un abogado de oficio en caso no asista el abogado de libre elección del acusado. Bien. Entonces, esta judicatura está disponiendo que se va a devolver el requerimiento acusatorio, el plazo ya se ha indicado. Vamos a exhortar al Ministerio Público para que lo haga en el plazo ya señalado con antelación, para de esa manera también correr traslado, ¿no? Nuevamente a las partes, antes de la audiencia. Se continuará en la fecha 19 de diciembre próximo. Bien. Más bien, el íntegro de la resolución, señor fiscal, no se preocupe, le vamos a hacer llegar en el transcurso del día. A las partes igual. Bien, siendo así entonces... Buenas tardes, señorita. Señora magistrada, justo estaba pidiendo el uso de la palabra, por favor. Dígame, señor procurador. Sí, si bien lo que, digamos, se ha leído es una síntesis de la decisión que ha tomado su despacho, hay una parte resolutiva absolutamente clara y hay una síntesis de los argumentos que amparan, digamos, este extremo, digamos, de la parte resolutiva. Nosotros, por corresponder a nuestro derecho a la defensa, vamos a plantear recurso de reposición, porque así nos lo autoriza el artículo 415, numeral 1, segunda parte, en el extremo de la resolución leída en acto de esta sesión, que desestima la observación formal que ha sido planteada por esta Procuraduría. Y me permito, señora magistrada, con el máximo respeto, digamos, sustentar cuál es el alcance de nuestro recurso de reposición. Nosotros, como en nuestro turno, ya en la sesión anterior, indicamos con absoluta claridad que esta observación formal no significa en lo absoluto una transgresión al principio acusatorio, porque el principio acusatorio establece de que quien delimita el marco fáctico es única y exclusivamente la Fiscalía, y es el órgano jurisdiccional a quien le corresponde ejercer el control de legalidad sobre ese marco fáctico. Precisamente en ese marco del control de legalidad, le corresponde al órgano jurisdiccional poder hacer precisiones sobre la calificación jurídica del evento o del marco fáctico delimitado por Fiscalía. Esa es la competencia del órgano jurisdiccional. Por eso es que de oficio se pueden hacer correctamente el juzgado observaciones en lo que se refiere a la calificación jurídica. Y es esa línea que hemos expuesto nosotros en nuestra observación formal. Lo que nosotros hemos sostenido es que la Fiscalía, proponiendo, es que la Fiscalía pueda válidamente establecer o delimitar una imputación jurídica alternativa, respetando los hechos que han sido descritos por ella. Tan es así que la Fiscalía, durante la sesión anterior, no ha expresado ninguna discrepancia con respecto a la propuesta de la calificación jurídica. Ninguna. Al contrario, ha dicho que es compatible con el insumo fáctico delimitado por la Fiscalía. Entonces,
sí nos llama poderosamente la atención que el juzgado en esta oportunidad no haya hecho un control de legalidad de oficio. Y tenemos como antecedente el caso Coima Supervisor Citran, que ya justo está por entrar a etapa de juzgamiento, en el que válidamente su despacho de oficio, vía control de legalidad, hizo precisiones con respecto a la imputación jurídica planteada por el Ministerio Público en ese caso. Y eso es absolutamente válido conforme al principio de iure novi curia y también al principio de tutela jurisdiccional. Entonces, entiendo yo eso, digamos, esta decisión no limita en lo absoluto que la Fiscalía, en esta etapa intermedia, en la que tiene la oportunidad, obviamente, de hacerse las precisiones de cara a la etapa de juzgamiento, pueda hacer suya y plantear la imputación alternativa. Sin perjuicio de eso, señora magistrada, planteamos este recurso de reposición a efectos de que su despacho pueda dejar sin efecto este extremo del auto que ha sido leído en esta sesión, referido a la desestimación de la observación formal planteada por esta Procuraduría y declare fundada la observación formal. Gracias. A ver, se corre traslado. Señor fiscal, a la reposición, ¿tiene algo que señalar? Señor fiscal. Sí, señorita magistrada, simplemente sí, simplemente breve voy a hacer, pero quisiera simplemente para cerrar, la fecha de audiencia está así, indicando usted 19 de diciembre a las 10 de la mañana, sin embargo, con el conteo respecto a los 10 días, es el día 21, para poder levantar las observaciones advertidas. Quisiera saber si se mantiene la fecha. 2, 3, Porque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le estamos dando 10 días, no le hemos dicho días hábiles, señor fiscal. A ver. el jueves es un día no laborable y el viernes es feriado. Claro, no laborable 2 días, ¿no? Ya ve. Así es. El 10º día sería el día, no estamos contando días no laborables, señor fiscal. A ver, estamos considerando días naturales. Por eso estoy poniendo hasta el día 19 como fecha de audiencia. Doctora, como días, usted está considerando como días calendario, entiendo. Así es, así es. Pero si usted considera que requiere un tiempo adicional, nos dará saber, doctor, ¿no? Vamos a ver cómo se dan, cómo se da su intervención, ¿no? Lo que pasa, doctor, es de que si bien usted ha manifestado las observaciones, también es cierto de que ha manifestado, en este caso, la complejidad del proceso, entre otros criterios, y es en razón a ello de que básicamente usted ha decretado los 10 días correspondientes. Entonces yo le solicitaría que sean días hábiles a efectos de poder cumplir con lo que usted está decretando en el auto correspondiente, ¿no? Bien, en todo caso vamos a jalar un poquito la fecha, ¿ya? A ver, estamos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verifique, señor asistente, para el día 22, si hay un espacio. Sí, señorita magistrada, estoy verificando 22 de diciembre. Sí, señora magistrada, si me permite, por favor, mientras que verifican las fechas. Sí. ¿Aló? Sí, señor abogado, lo escucho. Ok, señora magistrada, estuve tomando nota de la resolución y la verdad no he escuchado la parte del control formal con respecto a la incorporación de los terceros simplemente responsables. Esa Sí, parte... se ha mencionado, señor abogado. Está, ahí se le va a notificar. Ok, muchas gracias. Bien, a ver, señor fiscal, más bien vamos absolviendo
Para, Sí. Para quedar claro, el día 22, la hora no indicó, por favor, doctora. a ver, asistente. Doctora, tenemos espacio el día 22, Ya, doctora. entonces vamos a ponerlo en horas de la mañana, 10 de la mañana, ¿ya? Correcto. Bien, doctora, respecto al corretraslado que se nos ha hecho, este Ministerio Público mantiene la postura que ha tenido en la audiencia pasada y, salvo mejor parecer, lo dejamos aquí a criterio de su digno despacho. Eso es todo. El Ministerio Público ha presentado algún escrito con proponiendo la tipificación alternativa. No, doctora, nosotros es una observación formal que planteó la Procuraduría y en la audiencia pasada es donde hubo el debate correspondiente. Y en ese debate, el fiscal provincial tuvo la postura de no oponerse respecto a esa tipificación alternativa planteada por parte de la Procuraduría. Y en esa línea, nosotros nos ratificamos en esa postura. Salvo mejor parecer, lo dejamos a su digna judicatura resuelva de acuerdo a derecho. Eso es todo. Abogado. Sí, señora magistrada, no entiendo las intervenciones, doctora. Entiendo que usted ya ha resuelto y nos precisa que nos va a notificar la resolución. Frente a ello, señora magistrada, las partes que consideren, revisando su código y ver qué medio de impugnatorio o qué acción tomar, ese es un tema posterior a la resolución. Creo que ya estamos ya se emitió la resolución y estamos esperando que se notifique, señora magistrada. Eso es todo. Hay una reposición que está planteando la Procuraduría Pública en el sentido de que insiste que se incorpore la tipificación alternativa de oficio, ¿no? Es lo que está proponiendo la Procuraduría. Aló, sí, señora magistrada. Con respecto a esa reposición, señora magistrada, pienso que su resolución ha sido sumamente clara, se ha fundamentado en derecho conforme dice el código, y esa es una tarea, como ya lo hemos dicho, además, doctora, es una tarea de la Fiscalía, y las Fiscalías no hacen acusaciones alternativas bajo el fundamento no me opongo. Eso no existe, señora magistrada. Entonces, un no me opongo no puede fundamentar una tipificación alternativa. Por lo tanto, su resolución creo que está clara y sobre eso, señora magistrada, nosotros nos ratificamos en lo que ya hemos expresado en audiencia además. Bien, vamos a hacer un breve receso para volver. 15, 20 minutos, asistente. Sí, señora magistrada. Hay que suspender la grabación. Ya. Vamos a ver, resolución número 20. Sí, correcto, doctora. Resolución 20, la que le sigue. Bien, Lima, 5 de diciembre del año 2023, autos y oídos. Primero se tiene que la Procuraduría señala que plantea su reposición y señala que no se puede obviar el hecho de que de oficio el juzgado puede proceder a efectuar una calificación alternativa en torno a los hechos que dieron lugar a la subsunción principal efectuada por representante del Ministerio Público. Toda vez que no se estaría afectando el principio acusatorio, más aún cuando ya existirían pronunciamientos en casos como es el de Ocitran y otros casos dentro del sistema de justicia especial. Siendo que se corrió traslado al representante del Ministerio Público del pedido de reposición, quien ha señalado que mantiene su postura inicial, no mostrando oposición al planteamiento efectuado por la Procuraduría Pública. Luego también se corrió traslado a la defensa técnica del acusado, quien ha manifestado que no se encuentra dentro de los ámbitos de la Procuraduría Pública efectuar una calificación alternativa y se ratifican los argumentos señalados en audiencia anterior. Segundo, conforme le dispone el artículo 415 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición busca examinar nuevamente la cuestión decidida y se interpone contra decretos o autos interlocutorios dictados en audiencia, como en el caso concreto. Análisis del caso. Tercero, cabe precisar que conforme planteamiento efectuado por representante del Ministerio Público, los hechos materia de acusación contra el acusado Martín Vizcarra Cornejo, en cuanto al primer hecho,
debería calzar dentro del tipo penal previsto en el artículo 393 del Código Penal. Segundo párrafo, esto es relacionado al cohecho pasivo propio bajo el verbo rector de solicitar directamente, ya que sustenta dicha pretensión en que el acusado habría incurrido en dicho ilícito a través de la presunta recepción de sumas de dinero como consecuencias del acto corruptor propuesto. Sin embargo, para la posición de la Procuraduría Pública, la imputación contra el acusado también podría calzar en la segunda, en el primer párrafo del artículo 393. En la segunda parte del primer párrafo del artículo 393, cohecho pasivo propio bajo los verbos rectores, aceptar, en tanto los hechos harían referencia que el acusado habría aceptado donativo, beneficio, ventaja a su favor, por lo que si tenemos en consideración que quien por mandato constitucional debe efectuar la calificación de los hechos en las etapas anteriores al juzgamiento, como en el caso en que nos encontramos ese representante del Ministerio Público, el mismo que habría subsumido la conducta dentro de los alcances del artículo ya citado precedentemente, pero bajo otro verbo rector distinto al propuesto por la Procuraduría Pública, que si bien es cierto no es el sujeto legitimado para efectuar dicha calificación alternativa, sí lo es que puede postular pretensiones, como cualquier sujeto procesal. De ahí que al haber efectuado dicha proposición, la cual no ha sido descartada por el titular de la acción penal, quien en audiencia pasada y en esta audiencia ha manifestado que no tendría oposición alguna. Ha señalado expresamente su asentimiento en torno a que se considera adicionalmente como parte de los verbos rectores el de aceptar donativo, beneficio, ventaja, lo cual no colocaría al acusado ni a su defensa técnica en desigualdad de condiciones, pues se mantiene el mismo tipo penal adicionándose otro verbo, lo cual sería objeto de dilucidación en la etapa correspondiente de arribarse a la misma. En consecuencia, estando expresado por el Ministerio Público sobre su conformidad en torno a lo postulado por la Procuraduría Pública, debe ampararse en la reposición formulada y en consecuencia adicionarse a la calificación jurídica del verbo rector de aceptar donativo, beneficio, ventaja. Fundamento por lo cual esta judicatura declara fundada la reposición planteada por la Procuraduría Pública, en consecuencia, siendo una decisión inimpugnable conforme al artículo 415.3 del Código Procesal Penal, continúese con el proceso según su estado. Bien, siendo así entonces, vamos a dar por concluida la presente audiencia a horas 4:27 de la tarde. Buenas tardes con todos y con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora.